Hoy estamos aquí listos para presentar nuestros trabajos en grupo para la casuística 4. Tenemos dos grupos presentes, grupo elegido y grupo justificado. Creo que, bueno, como son grupos reorganizados, grupos nuevos, em, pues ninguno ha ido, a ninguno le ha tocado ir primero ni segundo. Así que em, voy a ver. Ok. Ay, perdón. Iba a ver algo. Bueno. Eso lo dejo para otro momento. Em, Hoy entonces vamos a revisar sus trabajos y hablaremos un poco acerca del proyecto final también. Empecemos con una oración, mis queridos hermanos. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, confiable y nunca nos falla. Em, yo sé que en muchos momentos nuestros pensamientos nos acusan y en otros momentos nuestros pensamientos nos hacen sentir cómodos. Em, la conciencia no se activa, aun cuando andamos mal. Y pues a lo que voy, Señor, es que hasta nuestras propias mentes nos pueden fallar, pero tu palabra es clara, es firme y no cambia como nosotros, que somos como las sombras. Señor, en esta noche oramos por dos cosas. Oramos por nuestros hermanos colombianos. Hicieron elecciones presidenciales recién, el día de ayer, si no me equivoco, y pues, Señor, todavía no se ha resuelto, pero confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú eres el que pone y quita a los reyes del mundo y tú eres el rey de reyes. Nunca vamos a confiar en ningún candidato para salvarnos, eh, pues sí, para hacernos, para solucionar todo. Solo tú, Señor, puedes ser el rey perfecto. Y a la vez pedimos que Colombia sea bendecido con líderes fieles, nobles, honestos, sabios. También, Señor, oramos por los que están sufriendo frío en estos días. Señor, que les des abrigo, leña, calor, lo que necesiten para seguir fuertes y con salud y para poder descansar tranquilos esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, ahora yo creo que solo voy a tomar un momento para presentar el proyecto final. Hoy solo lo introduzco y les doy más detalles en las clases que vienen. Simplemente es esto. Cada quien va a tener una entrevista conmigo y les voy a presentar un caso y ustedes me van a ayudar. Ustedes van a ser los consejeros, ¿ok? Así de sencillo es. Em, entonces vamos a programar una cita de media hora con cada quien, o sea, de 30 minutos y lo podemos ir hablando. No les voy a dar el caso antes de tiempo, ¿ok? Entonces no es de que van a poder preparar el caso antes o así, o sea, lo van a hacer en el momento y van a poder, cada quien en su papel, por ejemplo. Yo no voy ya para esta entrevista, no voy a ser Joel, sino voy a ser otra persona y todo eso se les va a explicar. Lo que sí deberían tener a mano para prepararse es su Biblia. Pueden tener una Biblia a mano sin problema. ¿Ok? Más detalles.
próximamente, pero yo creo que hasta la próxima semana voy programando las citas. Esta semana todavía no. Entonces, es eso nomás. Y lo que se busca en este proyecto es simplemente ver cómo les va a ustedes analizando un caso y poniendo en práctica el método de IVA, de identificar cuáles son los problemas presentes en el caso. Si ustedes en el momento de validar, si muestran compasión, eso es lo que se busca para ese paso de que no estamos, sí, arrogantes, prepotentes en nuestra forma de aconsejar y también quiero ver cómo les va en aplicar ley y evangelio, en aplicar correctamente la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, sin duda tienen preguntas, pero yo recomiendo que esperen a que tengan un poco más de detalles. El miércoles les puedo dar también más detalles y ya la próxima semana podemos ir agendando las citas. Bien, hermanos, les quiero dar la palabra a ustedes. Me parece que hoy les va a tocar primero al grupo elegido. Grupo elegido consiste en, si no me equivoco, Sergio, Benjamín, Eduardo, Zoilo y Patricio. ¿Ok? Em, no sé si alguien del grupo desea iniciar su presentación y también Oi, pastor. preguntar. Sí, hermano. ¿Me puedes permitir compartir pantalla, por favor? Claro, tal vez tengo que activar eso. Sí, ok. Creo que ya tienen permiso ustedes de compartir pantalla. Y ahí estamos viendo su pantalla, hermano, de su celular, creo. Em, bien, mientras él busca el archivo, em, Ahí lo mientras... tengo, pastor. Ahí está, ahí está. Em, gracias por ampliarlo un poco. Se ve algo chiquito, pero yo creo que tal vez, yo sí lo puedo ver. ¿Ok? No sé si los demás pueden. Para no distorsionarlo mucho, ah, yo creo que hasta Sí, ahí nomás. sí, gracias, hermano. ¿Ok? Bueno, Bien, eh, entonces, perdón, solo para otra vez es Eduardo, Suelo, Benjamín, Sergio Alejandro y Patricio, ¿cierto? Ok. Entonces, Eduardo, no sé si usted iba a empezar sí, o pastor, alguien más. Ok, excelente. Ya con les doy a con ustedes, su permiso. grupo elegido, les doy la palabra. Gracias, pastor, con su permiso. Bueno, nosotros hemos identificado qué tipo de preguntas nos ayudarían a saber si hace falta ley o evangelio en el caso que nos ha sido propuesto de Gael, ¿no? Obviamente que después de escucharlo con paciencia, compasión, amor, hacemos una oración pidiendo la guía de orientación espiritual a nuestro Dios Trino. Y las preguntas eran dirigidas a verificar si existe un sentimiento de arrepentimiento en Gael, inicialmente no demostrado por sus palabras y actitudes en relación al problema con Adriana, su novia. Vemos que omitir el tema del embarazo por 4 meses de los padres de él y de Adriana, no asumir de manera responsable con la verdad, amerita la aplicación de la ley en primera instancia y en función de su arrepentimiento promover entonces el evangelio para él. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Sabía vos que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios? Y veremos su respuesta. ¿Conoces lo que es la fornicación, hijo? ¿Cree usted que la verdad te puede libertar? ¿Considera correcta la actitud que usted ha tomado frente a esta situación?
¿Cree usted, hijo, que es necesario para vuestra, qué cree usted, hijo, que es necesario para vuestra salvación? Entonces, básicamente, lo que vemos, para que mis colegas puedan seguir, es un problema de que tenemos un muchacho que está más preocupado con la bronca, con el problema que tiene con los padres de familia, tanto suyos cuanto de Adriana, en relación a la verdad de haber omitido un embarazo de 4 meses, dígase de paso ya en una situación muy avanzada, y que al mismo tiempo, en ningún momento de su conversación, a pesar y pese a decir todo está arruinado, todo está mal, demuestra un sentimiento de arrepentimiento, aunque sea parcial, porque como bien ha dicho alguna vez el hermano Rolando y hemos aclarado en nuestros cursos, no hay un arrepentimiento muchas veces 100% sincero, pero por lo menos demostrar estoy destrozado porque me arrepiento de lo que hice o de alguna manera sé que he cometido el error de embarazar a mi novia, de no tomar los cuidados pertinentes o aparte de eso ser irresponsable a los 15 años, peor de no compartir esa situación que me salió de las manos a sus papás quizás para que nos den apoyo. Entonces no vemos eso en la actitud de él, según la información que hemos recibido así cruda al principio. Entonces las preguntas que hago van en función de alguna manera, basado obviamente en la ley, también tratar de aplastar ese ego que está preocupado más con su integridad de bienestar y su congoja es lo que le da miedo y lástima, no así un arrepentimiento que podamos ver. Y se le conoce algo de la palabra de Dios basado en esto, para tratar de manejar de una forma específica ley y evangelio. Obviamente que el problema va a quedar identificado y se valida en función de los versículos más adelante. Entonces me gustaría que alguno de mis colegas pueda seguir, pastor querido. No sé si siguen la secuencia Sergio. Hermano Sergio Benjamín, por favor. Muchas Hermano gracias. Sergio, tengo la Sí, bondad. muchas gracias. Sí. Una de las cosas que nos llevó a tomar el ejemplo de Gael es que él en ningún momento mostró arrepentimiento y no mostró estar profundamente arrepentido de lo que hizo, sino que las palabras de él, voy a tener problemas. Y una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención es que si bien él, papá, pertenece a la iglesia y a lo mejor la niña no pertenece a la iglesia, como familia él tenía el deber de enseñarle, papá, cuáles los problemas de tener fornicación y cuál es el problema de tener, de faltar a los primeros mandamientos, de honrar. Y acá lo que nosotros podemos validar es que si bien a los 15 años es una edad que difícil, tampoco le podemos estar exigiendo que se case, porque al llevarlo al matrimonio sería el problema peor del que esté embarazada ella. Estaríamos apagando el fuego con benzina. La idea en este caso es apoyarlos, de citar a los papás, ya que si él tiene miedo de contarle a sus papás, es citar a los papás, de hablar con él, que él tenga la valentía de sentirse seguro, de que una vez que le dimos la confianza de hablar, que pueda hablar con su papá. Y una vez que hable con su papá, podemos citar a la mamá y hablar en familia, pero siempre y cuando recibiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Porque podemos hablar y podemos cometer errores al hablar, pero si hacemos una oración al recibir el Espíritu Santo, vamos a tomar las mejores directrices de poder aconsejarlos qué es lo que es mejor para hacer y qué es lo que no pueden hacer. En este caso, si a nosotros nos toca apoyarlo, enseñarle, llevarle por el camino correcto, obviamente aplicándole ley, pero después que apliquemos ley, tenemos que aplicarle evangelio. Y uno de los textos que me gustó mucho de aplicarle evangelio se encuentra en Proverbio 16:3, dice, pone todo en manos del Señor. Entonces, si nosotros ponemos ese problema en las manos del Señor, Él mismo va a ser derecha nuestra senda y vamos a poder encontrar mejor las respuestas para poder darle tanto a Gael como a su novia y a su familia. Hermano Zoilo, ¿es tan amable?
O tal vez hermano Benjamín pueda seguir. Claro que sí, hermano Eduardo, bendiciones. Bueno, gracias. Bueno, mm, argumento mi opinión en algo muy fundamental en mi vida hoy en día. Sin Cristo no soy nada. Mi fe ya está comprobada porque Él ya vino por primera vez para la salvación. Y su promesa es que volverá para el juicio eterno. El lugar donde me tienes una gran bendición, aquí lo espero. Como lo aseguraron nuestros hermanos, no observamos su arrepentimiento en él. ¿Por qué? Porque hay una frase cuando él llega y nos dice, necesito hablar con usted. Bueno, algo fundamental es que busca ayuda y se desahoga. Estoy destrozado, es un desastre. Le preguntamos qué pasó. Como lo dice, no, es que mi novia se va, mi papá se va a enojar muchísimo. Y los papás de ella. ¿De quién? Sí, de Adriana, mi novia, está embarazada. Acabamos de enterarnos. Aún son novios, otra situación positiva. Pues 4 meses tiene que ser. De una manera despectiva lo menciona. No le importa, no hay arrepentimiento. Está todo arruinado, está sentenciado. Está sentenciado, está ocupando el lugar de Dios. Dice no sé qué hacer. Bueno, aplicaríamos ley, como lo aseguraron mis dos hermanos anteriores, con toda certeza, porque recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Es el Espíritu Santo quien obra. Voy a leerlo. Hechos 2:38. Por favor. Gloria a Dios. Aquí está. Hechos capítulo 2, versículo 32 dice palabra de Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No depende de nosotros la piedad. La piedad es de Cristo. Lo que yo entiendo en este versículo. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 me dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El Espíritu Santo orando en mi corazón me le dice para formularle una pregunta. Simple. ¿Qué crees que debes hacer para ser salvo, para salvarte? Obviamente él va a decir, no sé qué hacer. La respuesta será, cree en Cristo. Ahí aprovecharía para aplicarle ley de Deuteronomio 5:7, que es el primer mandamiento, con toda la severidad de lo que implica la ley. Pero reitero, no soy yo, simplemente soy un siervo de Cristo y le digo lo que le dice la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te preocupes lo que dicen tus padres, lo van a pensar ellos. Preocúpate por lo que te dice Cristo en su palabra, la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 2 o Éxodo 20:12. Vamos a Efesios capítulo 2, perdón, Efesios 6, versículo 2. Efesios 6, versículo 2, qué pena se me fue. Honra a tu padre y a tu madre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay que decirle a él que le falló a sus papás y a los papás de ella. Eso es clarito. Y Éxodo 27, finalmente, que es el segundo mandamiento,
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que no tomare su nombre en vano. Aplicaría la ley severamente. Está mintiendo porque ocultó por 4 meses el embarazo. Y al verse que se está notando, ahí sí comenzó a preocuparse. Inmediatamente, dependiendo de la reacción del muchacho, comenzaríamos a aplicarle, a darle las buenas noticias. Él se va a arrepentir. Si hay arrepentimiento, que lo va a ver, y ya le dijimos que cree en Cristo, vamos a ver qué te dice Cristo en la palabra de Dios. Y comenzaríamos con el Evangelio, Génesis 12:2. Génesis capítulo 12, versículo 2, que nos dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. El Salmo 127:3. Salmo 127:3. Salmo 127, versículo 3. Perdón. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Evidentemente, durante la charla aplicaríamos palabras nuestras, como por ejemplo, cree en Cristo, vamos a llamar a tus padres, no dándole a entender para que nos ayuden, no, simplemente para que tengan conocimiento, porque quien realmente necesitamos ayuda es de Cristo por medio de su palabra. Y después de una larga conversación, finalizaría con el Salmo 15:14. Salmo 115, versículo 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Me apoyaría en él para decirle que orando en amor a Cristo nos bendice y el camino de la mano de Dios lo orientará de la mejor manera. No es fácil porque es un caso muy complicado, pero la gran bendición es que buscó ayuda cristiana. Ahí termina mi intervención. Pastor, ¿me permite Sí. acotar el final del trabajo, por favor? Sí, es solo Seré que breve. sí. Bueno, vemos la mano de sí, creo que vimos primero la mano de Sergio Alejandro y después Eduardo. Pero bueno, es su grupo. Ustedes tienen el micrófono. Pueden Me, decidirlo entre me ustedes. permite, Sergio? ¿Me permite, Sergio? Sí, claro. Ya. Gracias, hermano querido. Bueno, en función de las preguntas que se han planteado, el problema queda identificado en base a las respuestas, o sea, se valida. Obviamente que las circunstancias del embarazo conllevan un sentimiento de congoja, preocupación, desesperación, pero más por la reacción de los padres que el arrepentimiento real no demostrado en la actitud de Gael inicialmente. Vamos a aplicar, mediante esta circunstancia específica, podemos aplicar la ley, como bien ha dicho mis hermanos, utilizando, por ejemplo, los mandamientos 1, 4, 7. 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. El 4, honra padre y madre. El 7, no mentirás, no dirás falso testimonio. Primera de Corintios 6, que dice, 6, 18, el 19, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, del cual son de Dios. Esto como tema ley. Teniendo el objetivo que Gael, mediante el Espíritu Santo, entonces reconozca su error y demuestra algo de arrepentimiento para poder recién poder aplicar el Evangelio en su arrepentimiento y bajo su constrición espiritual. Podemos usar la segunda de Corintios ya como evangelio, que dice lo siguiente: segunda de Corintios
1, versículo 3 y 4. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas tribulaciones nuestras, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a 1 de Pedro, también como evangelio, 3, versículo 8. Eso sirve para nosotros finalmente ser de todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hechos 3:19, como último, de referencia. Así que, como evangelio, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa sería mi intervención, pastor querido. Sergio, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. A mí lo que me llamó profundamente la atención es que si bien Gael no mostró arrepentimiento, Efesios 6:4 en adelante dice, vosotros padres no provocáis la ira de vuestros hijos. A lo mejor este chico estaba haciendo para llamar la atención y su padre no le estaba dando el tiempo que necesitaba él. A lo mejor él quería hablar con él, con su papá, y plantearle la situación de que iba a ser papá, pero lo vio tan ocupado. Alexander. Lo vio tan ocupado que no pudo hablar, decir que iba a ser padre, sino que esperó hasta 4 meses para poder hablar. Y Romanos 12:8 dice que no busquen el odio, sino que busquen la paz. Y a lo mejor este chico tenía problemas con su padre para llamar la atención y no quería. Porque nosotros, si nos ponemos a pensar hoy en día, el mundo en el que estamos viviendo, nosotros como padre o como hijo no nos damos el tiempo de hablar con ellos, de preguntarle qué es lo que le está pasando, o si tienen problemas en el colegio, o si están sufriendo bullying. Muchos se guardan eso dentro de sí y llevan ese dolor y cargan con ese dolor. Lo mismo puede estar pasando con este chico, con Gael, de estar sufriendo mucho, de tener muchos problemas y no encuentra la forma de poder hablar con su padre. Porque hay muchos jóvenes que, siendo hijos de cristianos, el padre está tan ocupado que no le da el tiempo a sus hijos y viceversa. No se da el tiempo de poder conversar con ellos, de preguntarle qué le está pasando. Todos los días podemos ver en las noticias matanzas, chicos que están desesperados y no hayan qué hacer. Si bien Gael faltó a lo primordial, que el templo de su cuerpo, que es su espíritu, que el cuerpo del Espíritu Santo, faltó, sí es cierto, pero no por eso vamos a tener que criticarlo o apuntarlo con el dedo, al contrario, es mostrarle misericordia, es mostrarle amor, es enseñarle el camino correcto, es guiarlo y guiar a su padre y decirle a su padre que tiene que darle tiempo a su hijo. Martín Lutero dice que el hombre, el jefe de hogar, tiene que dar tiempo para poder compartir con su familia. Las cosas del Señor son del Señor y las cosas de la casa también son cosas del Señor. Y uno como padre tiene que darle el espacio a sus hijos de poder hablar con ellos, de preguntarles. Incluso hasta cómo amanecieron. Muchas gracias. Ok, no sé si el hermano Zoilo desea agregar algo. Bien, ya mi hermano. Adelante, Aquí, hermano. como se llama, ya hemos visto identificar todo, ya se ha hablado todo, en validar, dice, vemos el caso que tenía problemas. Entonces, pues, Gael, obviamente las circunstancias del embarazo que tenía la novia Adriana, 4 meses, vemos que un sentimiento desde mayo, fatiga, angustia y aflicción de ánimo. Es un sentimiento también de amargura, de tristeza, de preocupación y desesperación, pero más por la reacción de sus padres, que el arrepentimiento no era real, no demostraba en la actitud. Entonces le hacemos ver unos versículos de ley. Entonces podríamos verle en 2 de Pedro 3:9.
el que nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces también le podemos ver acá en Juan 1:9. En Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, entonces Él nos va a guiar por el mejor camino. Y también vemos que Él ha pecado contra los mandamientos. En el primer mandamiento dice, el primer mandamiento, no tendrás Dios ajenos, que es entonces Él no confió en el Señor en sobre todas las cosas, porque Él al no confiar está pecando contra el primer mandamiento y contra el segundo, al mentir o engañar, también está pecando con el segundo mandamiento. Y el tercero, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella. Entonces, al despreciar la palabra, también estamos pecando con el tercer mandamiento. Y el cuarto mandamiento dice, de modo que no despreciemos, nos irritemos a nuestros padres superiores. Dice más que le honremos, que le sirvamos, obedezcamos amándolos. Entonces también con el cuarto mandamiento y con el sexto, dice, de modo que vivamos decentemente en palabras y obras, que el esposo y la esposa se amen y honren mutuamente. Y entonces en el séptimo, en el octavo mandamiento, dice, temer y amar a Dios de modo que no mentamos contra nuestro prójimo, ni lo traicionemos, ni lo difamemos, sino que lo defendamos, hablemos bien de él y tomemos sus palabras y hechos en el mejor sentido. Entonces vemos que él cometió bastantes pecados sobre los mandamientos. Y ahí los versículos de Evangelio ya los leyó mi hermano Sergio, mi hermano Eduardo. Por ahí le escuché a mi hermano Benjamín también de Evangelio. Entonces, eso sería todo para mí. Y gracias también por todo. Ok, gracias. Grupo, grupo justificado. Veamos. No, perdón, grupo elegido. Muchas gracias por su trabajo. Pues sí, y yo creo que guardo mis comentarios hasta el final. Le demos la palabra al grupo justificado. Grupo justificado consiste en el hermano Luis, que yo creo que va a seguir la grabación. Hoy le saludamos, hermano Luis, por medio de esta grabación. Nuestro querido hermano Diosnel, hermano Lester también, que está siguiendo la grabación. Buenas noches, Lester. Y también Lisbeth, nuestra querida hermana, que está presente, y Rolando. Así que con 3 presentes, yo creo que sí tienen suficientes para presentarnos su trabajo. Diosnel, Lisbeth, Rolando. No sé si se quieren poner de acuerdo cómo quieren presentarnos su caso y... perdón, antes de pasar a eso, vemos un comentario de Benjamín en el chat. Dice que debemos tener en cuenta que si fuera un caso real presentándose evidentemente la ley sería corta para pasar al evangelio. Ok, gracias Benjamín por su comentario. Y Rolando ya está compartiendo la pantalla. Diosnel, Lisbeth, Rolando, no sé si quieren ponerse de acuerdo para cómo lo quieren manejar. Si desean, yo puedo empezar, hermanos. Sí, hermano, por favor, gracias. Ok, luego pueden ir aportando, les voy dando la palabra. Bueno, una cosita que es bueno tener en claridad, ¿no? No depende si vamos a dar ley, si el pecado es grave o el pecado es mínimo, ¿no? Depende si está impenitente o impenitente. Entonces, aclaración también.
Entonces aquí evidentemente Goel ha hecho graves cosas y no por eso vamos a decir, necesita ley, no, sino necesitamos ver si está arrepentido o no. Y otra cosa que hemos visto nosotros identificado es que aquí no hay claridad de que está impenitente o penitente, ¿no? Nosotros no hemos dicho que está aquí, su arrepentimiento no es verdadero, ¿no? Porque tampoco dice, no dice en sus palabras, Gael no dice, no me importa lo que ha pasado con Dios, pero sus papás se van a enojar, ¿no? Ahí claramente hay impenitencia. Pero acá, viendo la situación que pasa Gael, porque es una situación difícil, tal vez él es penitente, pero se está enfocando más en las consecuencias terrenales, ¿no? No es que no está arrepentido. Pero como queremos proceder de la mejor forma, hemos planteado unas preguntas para indagar. O sea, estas preguntas no tienen la intención de que no, es impenitente, necesita ley, no. Queremos indagar si es penitente o impenitente, ¿no? Probablemente Gael, como había mencionado, por el temor y X cosas que le está pasando, se olvidó hablar lo más importante, pero está en su corazón, porque él sí siente. Entonces, hemos propuesto unas 3 preguntas opcionales, ¿no? ¿Sabías que según la Biblia tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado? ¿Qué opinas de esto? Ya le mandamos la pregunta, ¿no? Queremos que saque lo que hay en su corazón. Ahora sí contesta que sí, ¿no? Estamos ante una persona que reconoce su pecado, ¿no? Que por las razones que hemos mencionado, que menciona el caso, no lo ha expresado con su boca. Pero ahora que le hemos hecho la pregunta, sí lo ha expresado, ¿no? Sabe que es pecador, que ha cometido pecado, ¿no? Sabe. Y si contesta que no, estamos ante una persona que no reconoce su pecado, es decir, impenitente, ¿no? Entonces, habíamos propuesto un texto de Efesios 5:5 para ponerle en claridad ese punto, y voy a darle lectura. Dice así, ¿no? Nadie os engañe, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Bueno, hay un error, no es ese el texto. Y luego vamos a corregir. Pero el texto habla de ¿no? Que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, ¿no? Otra pregunta opcional que hemos visto es, ¿y por qué crees que todo está mal? Porque él expresa, ¿no? Todo está mal, dice textualmente, ¿no? Y tal vez ese todo está mal significa, pecado contra Dios y estoy viviendo las consecuencias, ¿no? Entonces, queremos saber más sobre por qué dice todo está mal. Y otra pregunta que se añadió es, ¿a quién has ofendido con este pecado? ¿No? Entonces, estas preguntas queremos que nos ayuden a dilucidar, ¿no? Si es impenitente o impenitente, ¿no? Porque, como he mencionado, no hemos asumido que es impenitente, ¿no? Entonces, tal vez, como lo había dicho, es penitente, pero no lo ha expresado con su palabra. Luego, validar, tal vez la hermana podría, ella se ha inspirado más, creo, en esta parte, tal vez ella podría complementar. Sí, sí, no habría ningún Hermana problema. Lisbeth. A ver, entonces en la parte de validar, como habíamos analizado y bueno, luego de lo que explicó la primera parte del hermano, dice, reconocemos que Jael actualmente es una persona confundida y temerosa y que las consecuencias temporales de su pecado son muy difíciles de afrontar. Probablemente la familia de Gael es disfuncional. Entonces, decíamos probablemente, ¿por qué? Porque él ahora tiene que ir a enfrentar a sus padres primeramente y que tanto Jael como su novia Adriana no tienen una buena comunicación con sus padres porque también ahora tiene que luego hablar con los padres de ella. Por otro lado, reconocemos la valentía de joven Gael en buscar consejería en un miembro de la iglesia y no fuera del círculo cristiano. Entonces también validamos que acudió a alguien de la iglesia y está pidiendo consejería porque
generalmente tú tienes el albedrío también de ir a buscar donde personas están equivocados, ¿no? Y pueden dar un consejo equivocado. Pero también vemos esa parte y entendemos de que está buscando consejería y quiere saber cómo actuar frente a esta situación. Entonces, de esta manera validaríamos lo que está pasando con Jael. Ya. ¿Alguien más que puede complementar o para que siga con aplicar? Yo podría tomar un poquito de aplicar también. Sí, sí, Bueno, no es sé si, evidente. ay, perdón, grupo, sí, Diosnel, falta Diosnel, no sé si nuestro hermano Diosnel está queriendo aportar algo. Disculpe, Rolando, le interrumpí, pero adelante, grupo justificado, no fue mi intención interrumpirlos. No se preocupe. Hace rato leí mal, no sé qué me ha pasado. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Entonces acá, bueno, otro texto que hemos visto, si es impenitente, ¿no? En el caso de aplicar, ese sería uno, Efesios 5:5. Lo otro que hemos visto es Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 3 al 5, que dice, ¿no? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, ¿no? Entonces acá estamos viendo, si es impenitente, con las preguntas que hemos hecho anteriormente, aplicaríamos estos textos. Ahora una aclaración con respecto a lo que se comentó también en su grupo, ¿no? Nosotros no vemos si tenemos que predicar ley nomás un poquito y después más evangelio, ¿no? Si el caso de Goel persiste en impenitencia, vamos a continuar predicándole ley. En el grupo comentábamos y decíamos, no hay gente en la sociedad actual, muchas veces no se considera un pecado tener relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, yo escuchaba varios casos así, ¿no? Por eso habíamos puesto esto. Si Goel persiste y dice, no, eso no es un pecado, no se conoce pecado, vamos a tener que, por amor, seguir predicándole ley y nada de evangelio. Puede que duremos 1 hora con pura ley, 2 horas con pura ley y nos quedemos con pura ley. Si es que Goel no reconoce su pecado. Y ahora hemos visto si Goel reconociese su pecado, uno de los textos que hemos pensado es Juan 1:9, que dice, si confesamos, primera Juan 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, eso quería aclarar, ¿no? El asunto de dar ley no depende de la situación de la persona, ¿no? Que está muy golpeado, pobrecito, no le vamos a dar ley, ¿no? Sino si es impenitente o penitente. Y si persiste en su impenitencia, continuaríamos pura ley, pura ley, pura ley, pura ley, pura ley, por amor, ¿no? Porque no queremos que se vaya al infierno. Bueno, eso es principalmente lo que quería acotar. Tal vez mis amados hermanos quieren acotar más sobre lo que hemos visto. Diosnel, Lisbeth, veo su mano, Benjamín. Voy a pedir que se espere un poco. Todavía es el turno del grupo justificado. Diosnel, Lisbeth, ¿qué más desean aportar? Bueno, creo que ya para concluir, porque hermano Rolando ya ha explicado también, como en este caso veíamos, ¿no? Quizás, bueno, identificamos, validamos y ahora vamos a la última parte. Vemos que como joven que es, ¿no? Por la edad que es,
está abatido, su alma pues está abatido, ¿no? Y pues tiene que responder a, a la problemática y a las consecuencias que, que llevan a cabo, ¿no? Entonces, vemos eso en ese aspecto, ¿ya? Y quizás, como decía, no podemos ver si es que él está arrepentido, es un pecador penitente o impenitente, pero vemos por una parte que él busca a la iglesia y quiere consejería, ¿no? Entonces, animar también, creo que es una oportunidad de dar la ley, sí, como expusimos, haciendo ver los mandamientos que ha violado, ha fallado primeramente a Dios, antes que a todas las demás personas, ¿no? Como sus padres, pero primeramente a Dios. Y también dale evangelio, porque creo que si fue a la iglesia, entonces siempre como que va a ir quiere buscar algo más que le llene, ¿ya? Y quizás sea una oportunidad para que él se acerque verdaderamente a su Salvador y Jesucristo, y que como Jesús mismo nos dice que Él es nuestro juez justo, ¿no? Y creo que es un buen versículo de poder mencionarle a Él que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y creo que ya podemos seguir avanzando con Él adelante, mirando cómo va y claro, tomando en cuenta que Él debe ser consciente que debe responder por las consecuencias de su pecado. Pero yo, ah, y como hablábamos con los hermanos, el, el tema de la ley y el evangelio sí aplicaríamos para este caso también. Gracias, Lisbeth. Gracias, grupo justificado. ¿Algún otro comentario de grupo justificado? Ok, ahora, una última oportunidad. eh, no sé si Benjamín había pedido la palabra. Gracias por esperar, hermano. Gracias, hermanos. Bueno, realmente me siento tan bendecido de pertenecer a este grupo. Gloria a Dios. Que haya permitido poner en mi camino a cada día a Cristo por una sencilla razón muy simple. Siempre hablo de evidencia en el aspecto humano y evidencio la obra del Espíritu Santo en cada uno de los corazones de ustedes, hermanos. Porque todos queremos ayudar. Hay que, ¿cómo hacemos? Yo voy a hacerle menos ley, más ley. Sí, dependiendo de la situación, si fuera real, de la actitud del muchacho. Gloria a Dios. Mirando el caso nuevamente, lo único que como humano observo, reitero, es el no arrepentimiento. Él sí es una persona que es responsable, entonces no puedo suponer la situación de la familia, cual sea. De mi parte yo no puedo hacer nada, solamente transmitirle la obra del Espíritu Santo en mi corazón, porque yo no sé qué hay en el corazón de él, hermanos, del muchacho, pero sí veo claro que él busca ayuda y la mejor ayuda que podemos darle es la obra de Cristo que ha hecho en nosotros. Por eso leí los primeros versículos, que hay que arrepentirse, como nos lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y el fruto de arrepentimiento, donde dice Gálatas 5:22, amor, paz. Y eso es lo que yo quiero transmitirle. Cree en Cristo. Sí, has pecado ante los ojos de Dios. Sí, eres muy joven, pero no temas a Él. Has pecado contra la ley, ya lo sabes, pero Cristo te ama. Y si estás aquí es porque quiere saber de ti, quiere tu alma. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios.
Después de aplicar la ley, dependiendo de la actitud de la persona, aplicaría el evangelio para darle una mejor opción. Me quedó claramente que la hora no es mía, hermanos. Ese es mi comentario. Ok, gracias, Benjamín. Sergio Alejandro pide la palabra. Muchas gracias, sí. Y lo importante es hacerle ver lo que dice 1 de Pedro 3, 18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios en su fragilidad humana. Murió, pero resucitó a una vida espiritual. Y ese texto, a cualquiera que está sufriendo acongoja, se le da a entender de que todos somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados. No, nuestro deber es enseñarle a ver que Cristo es la fuente del perdón y la fuente de la salvación, tanto como para Él, tanto como para nosotros, tanto como para la familia de Gael y como para la familia de su novia. Porque muchas veces cuando uno está con problemas, se ciega y no ve más allá. Cree que, que nuestro Señor no nos va a perdonar, pero es todo lo contrario. Cristo murió por todos, no por uno, sino que murió por todos los pecadores. Y el que quiere lo acepta y el que quiere no. Pero Cristo murió por todos, no por uno, por todos. Ok, gracias, Sergio Alejandro. Ningún pecado es mayor que el perdón de Cristo. Rolando. Muchas gracias, gracias. Ya que estamos hablando, seguimos hablando sobre el tema, ¿no? Volver a recalcar, ¿no? Necesitamos predicar evangelio solamente al arrepentido, ¿no? Yo entiendo la postura de querer predicar más evangelio, ¿no? Pero es bueno que tengamos claridad, ¿no? Si Goel, muestra Gael, arrepentimiento. Gael, Gael, no se confunda, no soy yo. Goel sería, ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Goel, el redentor pariente, ¿verdad? ¿O cómo le llaman? El que podía, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice? Casarse. Bueno, el libro de Ruth, Boaz era el Goel, el redentor, él redimió a Ruth, ¿verdad? De su desgracia como viuda y de la vida de pobreza. Él la redimió, ¿verdad? Y compró, digamos, no compró, perdón, se casó con Ruth y ya de esa manera también salvó la familia de Noemí, ¿verdad? Ese es Goel, perdón, en hebreo. Gael creo que es un nombre de origen, no sé qué sería, galés o algo, pero, pero sí, hasta hay un actor, creo que se llama Gael, pero sí, he estado viendo ese nombre últimamente más seguido, Gael, acá en Sudamérica. Perdón, un desvío, me sí, desvío. sí. Rolando, Gael. Gael, el caso de Gael, van a disculpar, mi mente a veces se va así, ¿no? Porque estoy enfocado en otra cosa. El caso de Gael, por más que nos cause pena, porque él está triste y todo eso, pero está en impenitencia, no es bueno predicar el evangelio. Y mencionaba esto, ¿no? Por ahí él dice, sí, he ofendido a mis padres, he pecado con mis, pero tener relaciones fuera del matrimonio no es pecado. Entonces, no vamos a tener que insistir con eso, ¿no? Y decirle, no, es pecado. Por más que él esté triste y toda cosa que esté, si no reconoce ese su impenitencia, no vamos a persistir en eso, ¿no? Entonces, una vez que reconoce y dice, sí, por obra del Espíritu Santo, no reconoce, sí he pecado, sé que merezco la ira de Dios, ahora sí vamos a predicar el evangelio. Les pongo un caso concreto. Una vez, yo era miembro de una iglesia, ¿no? Heterodoxa, ¿ya? Y un miembro de la iglesia cometió un pecado, ¿ya? Casi similar del caso que estamos viendo. Yo en ese tiempo no conocía bien la palabra de Dios, o sea, conocía mal y pensé que conocía bien, ¿no?
Pero lo que me preocupó es que por culpa de ese pecado, o sea, nosotros estábamos haciendo unos grupos de jóvenes, ¿no? Los papás dijeron, ¿para qué vamos a mandar a nuestros hijos si así están yendo a pecar? ¿No? Entonces, hicimos N de esfuerzos para hacer crecer ese grupo, ¿no? Y yo más, confieso mi pecado, ¿no? Yo más que por preocupación espiritual que por ese mi amigo, mi celo fue por la preocupación de que todo el trabajo que habíamos invertido se fue a la basura. Entonces yo enojado fui a hablar con el pastor de la iglesia y le dije, pastor, ¿cómo va a ser esta situación? ¿Y qué creen que me dijo el pastor? Justo los textos que mencionaron. Jesús ya le ha perdonado, ha muerto por el pecado de todas las personas. Entonces me quiso decir él, ya no hables del asunto porque Dios le ha perdonado. Entonces yo me enredé completamente, dije, no, ¿qué ha pasado acá, no? Entonces yo estoy mal o qué, ¿no? Entonces vino a mí un conflicto terrible. Ahí empecé a investigar. Cuando conocí el libro de Walter, para mí fue como oro en polvo, o sea, lo mejor de lo mejor. Wow, dije, aquí está pues, la solución, ¿no? Este pastor estaba equivocado porque no confrontó a este joven. Si este joven hubiera reconocido su pecado, era correcto decir, realmente Dios le ha perdonado. Pero en este caso no era correcto porque no se le confrontó su pecado de este joven. Y como yo le digo, confieso no mi pecado porque yo no me preocupé por el bien espiritual del joven ni de la señorita, sino más porque todo lo que habíamos trabajado se vino pues a la basura, ¿no? Dijeron, ¿cómo va? ¿Cómo los jóvenes están yendo a eso, a pecar, ¿no? Ahora, ¿a quién le toca? Así, así cosas así empezaron a murmurar. Ya no había jóvenes, ¿no? Entonces yo me dolí grave porque era un trabajo arduo que habíamos hecho, ¿no? Fue harto sacrificio. Pero, como les digo, ¿no? Ahora me doy cuenta que el verdadero problema era ese, ¿no? El pastor no sabía distinguir entre ley y evangelio. Y mi problema era también ese. Yo no sabía distinguir entre ley y evangelio. Y por eso soy tan reiterativo en este tema, porque es muy importante. Iglesias enteras se caen, todo se cae. Por ejemplo, yo tenía un amigo alcohólico, que éramos de la misma tanda, habíamos estudiado juntos, ¿no? Me enteré que se había convertido alcohólico, entonces fui a visitar a su familia, ¿no? Yo era miembro de una iglesia heterodoxa. Y hablamos horas y horas y horas, tomamos tecitos, otro día les fui a visitar, o sea, fue inversión de horas, ¿no? Como no sé cuántas horas fue, fue un sacrificio grande. Y los papás estaban tristes y el joven también estaba triste, ¿no? Por su alcoholismo. Y entre esos sus papás me dicen, ¿por qué no lo llevas a la iglesia? ¿No? Entonces yo digo, claro, pues así, ¿no? Entonces el joven me dice, ¿pero qué me van a dar en la iglesia? ¿No? Entonces ya ahí me di cuenta que ese joven, o sea, ahora me doy cuenta que ese joven necesitaba ley y no mi sentimiento de empatía, pobrecito alcohólico, ¿no? Claro, es bueno eso, ¿no? Ponerse en sus zapatos, pero lo realmente importante es saber cuándo aplicar ley y evangelio, no decir, o sea, sí está en una situación complicada, pero lo peor es su situación espiritual, ¿no? Entonces a este joven yo no le prediqué ley, le prediqué evangelio. Y este joven rechazó el evangelio, pues, o sea, me dolió cuando me dijo eso, ¿no? Pero el problema peor es que ese joven muy probablemente se ha ido al infierno porque, y no quiero con esto yo condenarme, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad de mi parte. Yo no le prediqué ley cuando debería haber predicado ley. Y este otro caso de este joven que les digo también, ¿no? Yo no le prediqué ley cuando necesitaba ley y no pude corregir a mi ex pastor, ¿no? No le pude corregir que él estaba equivocado porque él estaba completamente seguro de que se debería predicar evangelio a todas las personas. Les contaría casos más complicados, pero estas porque son más, encajan más ahí, ¿no? Entonces, en este caso para no confundirme, Gael, voy a leer el documento, Gael, no estamos
más, o sea, es bueno que sintamos compasión por él, pero lo más importante es ver si es penitente o impenitente. Y si es impenitente, aplicarle ley. Y si Dios le concede sentirse mal por su pecado, vamos a aplicarle evangelio. Y si continúa persistiendo en su impenitencia, vamos a tener que seguir nomás ley, 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 ¿no? Porque lo amamos, no queremos que se vaya al infierno. Porque si está en impenitencia, digo, pero igual le predican nomás por si acaso evangelio, no sirve de nada, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, por eso soy tan reiterativo, porque he visto cosas bien horribles que han destruido familias cristianas, iglesias, y yo puedo decir, dar testimonio, ha destruido mi vida, y agradezco a Dios por esta enseñanza que está en la Biblia, pero muchas veces pues lo pasamos por alto, yo lo he pasado por años por alto, pero gracias a Dios que estamos haciendo este curso y todo eso, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Muchas gracias, profesor. No, muchas gracias, Rolando, por compartirla. Pues unos casos, unas experiencias que ha tenido que sí corresponden a este tema. Muchas gracias. Bueno, escuchemos un último comentario de Eduardo y luego tengo unos comentarios concluyentes. Eduardo, adelante. Pastor, voy a ser breve por el avanzado de la hora. Agradecer más bien a usted por el ejercicio que nos ha brindado, porque en este caso definitivamente complejo no está muy explícita la penitencia o impenitencia de Gaer. Entonces nos ha permitido como grupo desarrollar respuestas tanto para un tema, una situación de ley, cuanto de evangelio. Gracias, Rolando, por los ejemplos, hermano querido, que son fundamentales. Pero en ese ejercicio especial, le agradezco, pastor, porque nos ha permitido ser abrangentes en cualquiera una de las dos situaciones. Sea penitente o sea impenitente, tenga o no tenga arrepentimiento, hay ley en su momento específico para aplicarla y hay evangelio para poder aplicar también. Con eso termino mi intervención. Gracias, pastor querido. Gracias, hermano. Sí, no, bueno, mis queridos hermanos, la verdad es que sí, no fue un caso, no fue una pregunta capciosa, no fue un caso capcioso, sino que sí tenía algo de ambigüedad. Les cuento la historia que yo iba en auto con el pastor Abraham Degner y le pregunté, pastor, estoy buscando un caso ambiguo porque yo quiero que luchen ellos, no quiero darles muy en claro lo que ven ya en la hoja, si es un caso de un penitente o no. Quiero dejarlo, digamos, en el área gris, que para que ellos tengan que ver la forma de probar, de qué preguntas ya para investigar. Y como bien han dicho ustedes, hay señales pistas, pero la mejor forma sí es preguntar y hablar y con la palabra de Dios ver cómo reacciona el joven. Entonces, sí, la verdad es que sí, fue un caso ambiguo y a mí me encanta la forma en que ustedes lo manejaron. Excelentísimo trabajo, grupos. Sí es cierto que estamos viendo, bueno, se nos vienen a la mente muchas preguntas de ¿por qué ahora y no hace 4 meses? ¿Por qué? Y el lado positivo de, ¿por qué viene a mí a hablarlo? ¿Por qué viene al predicador del evangelio? ¿Por qué viene con usted, el maestro de la palabra de Dios? Tal vez líder de un grupo sembrador. ¿Por qué va con usted? Porque por algo, ¿verdad? O sea, hay pistas, pero no, la verdad es que era un caso ambiguo. Entonces, el punto era que ustedes tenían que probar. Me gustan los versículos
que ustedes aplicaron. Me gusta que hayan hasta pensado en el primer mandamiento, el cuarto mandamiento de honrar a nuestros padres, y creo que pusieron séptimo mandamiento, de mentir, que también podría incluirse, pero también incluiría yo el sexto mandamiento de adulterio. Em, Usaron correctamente versículos hablando acerca de la fornicación y es cierto que no se trata de grave o no grave el pecado, se trata de penitente o no penitente, pero también es bueno que hayan mencionado que el pecado sexual sí tiene consecuencias en específico, ¿verdad? Que no hay bueno, consecuencias físicas, emocionales, espirituales. Entonces, me gustan mucho los versículos de Evangelio que aplicaron ustedes. Me gusta mucho que hayan dejado en claro que no hay pecado más grave, demasiado grande para nuestro Dios. Me gusta que hayan hasta incluido versículos. Yo vi un versículo que ustedes mencionaron de que Jesús también fue tentado igual que nosotros, y siento que ese versículo podría incluirse en la parte de validar, para decirle al hombre joven de muchos de nosotros hemos, em, o sea, de validar las tentaciones de la juventud. En este grupo, pues me imagino que muchos de nosotros hemos pasado situaciones parecidas, y en algunos momentos hemos caído, en otros momentos no, pero es bueno mencionarle al joven que no eres el primero en ser tentado así. Hasta nuestro Señor Jesucristo pasó por tentaciones sexuales y todo eso. Entonces, de validar eso, de que es una tentación real de la carne, de uno mismo, o la tentación del mundo a nuestro alrededor, las tentaciones del diablo. Bien, y bueno, aplicaron muy bien ley, evangelio. Algo que está bien en el plan que pusieron ustedes en la hoja, pero en la vida real, al final del caso, probablemente, digamos que el joven, tal vez primero sí necesita escuchar ley, y digamos que es bien recibida la ley, y después necesita escuchar el evangelio. Bien, ustedes ya hicieron un plan para ley como espejo y luego evangelio. La última parte, siento que en la vida real, digamos, probablemente necesitaríamos un poquitito más de ley como guía ya para ayudarle en determinar sus próximos pasos, de qué sigue, qué frutos de arrepentimiento desearía Dios. Y empezando, pues tal vez sería simplemente preguntarle al joven de ahora qué, ahora qué sigue, qué vamos a hacer, ahora que reconocemos nuestro pecado, ahora que vemos el gran amor de Jesucristo, que él cumplió el mandamiento de su padre. Jesús jamás fornicó. Bueno, o sea, hablando, y luego que Jesús pagó por su pecado. Con el evangelio ya dejando en claro todo eso, ahora después del evangelio, ya llegando al momento de preguntarle al joven Gael, ¿ahora qué vamos a hacer? Y eso le da la oportunidad. Mejor empezar con una pregunta, ¿verdad? Y dejarlo abierto a él, que le nazca, ¿me explico? Que le nazca de él, ¿qué quiere hacer ahora? Siendo un santo, ¿verdad? Perdonado, ¿qué desea hacer ya como frutos
de arrepentimiento y de escucharle. Pero puede que en esos momentos él necesite un poco de ley como guía, ¿verdad? Y en eso queremos estar listos ya para ayudarle pues él ya necesita hablar bien con sus papás, con la señorita, con los papás de la señorita y con cualquier otro, sí, todo lo que necesita hacer para, ya pues como fruto de arrepentimiento y de ahora cómo lo van a manejar ellos la situación ya con el embarazo y todo eso. O sea, es lo que se tendría que hablar. Obviamente pues, no era de que yo esperaba ver todo eso por escrito en sus proyectos, pero se lo menciono a ustedes porque en la vida real sería probablemente necesario ayudarle. A lo mejor hasta una siguiente pues charla con el joven. A lo mejor no lo van a hacer ese mismo día, a lo mejor el día después o unos días después sería bueno ya hablarlo con él y ayudarle en manejar la situación, pero y bueno, dependiendo de si la señorita es de la congregación o no, hasta podría usted ofrecerse a hablar con ella o con las familias también, ya, porque a veces los papás o los papás de la señorita em, van a pasar eso por unos tiempos muy emocionales también, ¿verdad? Y, bueno, uno puede ser mediador, uno puede ser ministro de reconciliación también en esas situaciones, según en lo que se ofrece. Donde hay puertas abiertas para compartir la palabra, uno lo quiere hacer. Bien, mis queridos hermanos, excelente trabajo, se lo agradezco mucho. Ahora les pido permiso a ustedes. Si me dan el permiso, quisiera incluir algo de lo que ustedes han estado trabajando. Todavía está en formación la guía de maestro para este curso y yo quiero agarrar elementos, pedacitos, hasta algunos de las palabras o los versículos que ofrecieron ustedes. Si me dan permiso, incluiría algunos de ellos en la guía de maestro para que en el futuro, cuando se ofrezca este curso, los profesores pueden usar como recursos algo del trabajo que hicieron ustedes. O sea, tengo mis apuntes, lo que yo estoy formando y también quiero incorporar lo mejor de sus trabajos, si me permiten. Em, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estarían dispuestos a compartir su sabiduría con futuros alumnos de Seminario Cristo, perdón? Por Amén, supuesto que pastor. sí, hermano Joel. Amén. Todo para honra y gloria de Dios. Adelante, pastor. Ok, gracias. Amén, mi Gracias. hermano. Que Dios nos los bendiga a todos, mis hermanos en la fe. Gracias, Zoila, gracias, Eduardo. Sí, esa es la idea, hermanos, que eso es lo bueno de tener materiales electrónicos digitales que se pueden ir mejorando tras el tiempo. No son estáticos de que, como un libro impreso que se escribe y así queda hasta que se imprima la segunda edición, ¿verdad? Los libros digitales los podemos ir actualizando constantemente. Bien, hermanos, les voy a pasar una lectura para el miércoles con unas preguntitas. En esta lectura, les voy a pedir que hagan una breve investigación. No quiero mucho detalle, pero lo básico se va a hablar de un señor Ulrico Zwinglio, que era un contemporáneo de Lutero y surgió cierto debate entre ellos, por decir, y una diferencia más bien entre ellos.
entre Lutero y Zwinglio, y van a leer un poco de eso en la próxima lectura, pero para que sepan ustedes quién era Zwinglio, voy a pedir que investiguen un poco. Se ha hablado un poquito de él en un curso que se llama Identificación Espiritual, me parece, en el Discipulado 1. Exacto, sí, pero pueden, como repaso, pueden investigar un poco y voy a pedir que cada quien aporta un dato histórico, un dato interesante acerca de Zwinglio, solo uno cada quien en el grupo de WhatsApp en estos días. Ok, lo antes posible comparto la lectura y las preguntas, mis hermanos. Vamos a concluir nuestra clase con una oración y con el favor de Dios nos vemos nuevamente el miércoles. Oremos y después tenemos un tiempo para preguntas. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias por enviarnos tu Espíritu Santo. Veo la gran sabiduría que nos das. Es solamente tu obra. Nosotros, pues algunos, bueno, cada quien tiene su historia, pues su vida, su pasado, pero Señor, veo entre nosotros un mismo espíritu, un mismo sentir y te doy gracias porque algunos en el grupo tienen dones fuertes para la empatía, para la compasión y otros tienen dones fuertes en el área de discernimiento y sabiduría o que saben justo qué palabras decir o la forma de decirlas que son aptas para la situación y para la persona. Señor, yo sé que en algunos momentos nosotros hemos pecado contra ti en palabra, en obra, en pensamiento. Nosotros también hemos quebrantado tus mandamientos. Nosotros también hemos hecho mal uso de tu palabra, mal aplicando ley o evangelio en algunas situaciones, hasta en el hogar o con la persona en el espejo, Señor. A veces aplicamos mal tu palabra. Perdónanos y guíanos por el buen camino. Guíanos con tu Espíritu Santo para que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino que siempre seamos guiados por tu palabra y que siempre tengamos presentes esa pregunta de ¿qué dice la palabra de Dios para esta situación y para esta persona, Señor? Pero que apliquemos tu palabra siempre con amor y en verdad. En el nombre de Jesucristo, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre y damos gracias por este grupo y este curso. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, y ya con la bendición de Dios, pues pueden despedirse y pueden Pastor, con su desconectarse. permiso me retiro, tengo una emergencia. Bendiciones, hermanos queridos. Chao, Todos. chao, Eduardo. Gracias, que vaya con Dios. Bendiciones, hermano. Bendiciones, que Sí, descansen. Dios los bendiga, hermanos. Profesor Joe, gracias.